Bienvenidos a todos. Me presento, soy Marco Pastoriza, como dijeron los chicos. Lo primero que quiero decir es bienvenidos y agradecerle al comité por la invitación que nos hicieron a Naranja y especialmente a mí. Básicamente, la idea de hoy, este espacio que tenemos, vamos a presentar qué son las PWA. Nosotros en Naranja, a partir del 2017 ha cambiado la visión y pasamos a ser tarjeta naranja a naranja, con una idea o una visión multidimensional. Eso conllevó también que el área de innovación tecnológica renovara también o se digitalizaran ciertos productos digitales. Bueno, en el espacio de hoy vamos a ver PWA. Vamos a ver si está dando todo. Bueno. Antes de empezar a ver qué son las web progresivas, primero veamos algunas estadísticas a nivel mundial. La primera estadística es que el 58% de los usuarios en Estados Unidos, esta métrica se calcula a partir de 1 trillón de datos de peticiones a distintos sitios. Lo que nos dice esta métrica es que el 58% usa su dispositivo móvil. Después tenemos unas métricas por Google, que salió hace muy poquito este artículo, son unos meses, que el 53% de los usuarios móviles abandonarán tu sitio web si tu sitio web tarda más de 3 segundos. Entonces, cuando pensamos y vemos estas métricas que suceden en otros países y también suceden acá, tenemos que pensar y desarrollar aplicaciones web que sean rápidas, que performen rápido. Entonces, hay una tercera métrica para contrastar que puse, que es cuando YouTube presentó su aplicación más liviana en un 90%, notó que aumentó automáticamente su tráfico de diferentes zonas, especialmente sudeste asiático, Sudamérica, África y Siberia. Los links, hay bastantes links que les he puesto al final de la página, que esto después lo vamos a compartir. Y podemos ver un montón de métricas. Entonces, en función de estos porcentajes, podemos hacer como una relación que, mientras que el sitio web, si se demora mucho, tus clientes o tus usuarios lo abandonarán, ¿sí? Y lo mismo, 6 de cada 10 usuarios en Estados Unidos usa su dispositivo móvil. Entonces, empezando con ese principio, vamos a ver qué son las PWA. Las PWA son web progresivas. ¿Por qué son web progresivas? Básicamente porque usan Service Worker y otras tecnologías para asemejarse a una aplicación nativa. ¿Sí? Perdón. ¿Qué no es una PWA? Una PWA no es un framework. Mucha gente piensa que es un framework y en realidad no es un framework. Y no es una aplicación nativa. Se asemeja a una aplicación nativa. Entonces, ¿qué valor aporta realmente las PWA? Primero, permiten manejar push notification. ¿Sí? Mensajes que te llegan al browser, que te llegan a tu dispositivo móvil y podemos manejarlo. Segundo, se actualizan constantemente. No tenemos que actualizar como en un markup, sea de Android, sea de iOS, la aplicación. Entonces, como que nosotros, en la PWA, tenemos el control. Podemos usar de la misma manera que usamos en el web, funciones del dispositivo o del browser, por ejemplo, geolocalización. Es responsive. ¿Por qué es responsive? Porque siempre estamos planteando que el usuario abre desde tu celular con esa estadística que estamos viendo, funciona en un celular. Entonces tenemos un patrón mobile first. ¿Sí? Entonces, también tenemos una característica más, o una feature más, que es confiable. Siempre los Service Workers, que ahora vamos a ver, trabajan sobre HTTPS. ¿Sí? Funciona sin conexión. Esto es lo que nos da las características de una aplicación como si fuera nativa. Y permiten operaciones post caída. Esto es otra característica de PWA, Background Sync. Se pueden instalar, otra característica más.
Entonces, veamos qué elementos tiene una PWA. El primero es el manifest, un archivo de tipo JSON. Ahí vamos a ver para qué sirve y qué nos aporta. El segundo y el corazón de las PWAs es el service worker. Y después tenemos adicionales que son la caché y la IndexedDB. Estos son los principales elementos en la composición de una PWA. Entonces empecemos qué es el archivo manifiesto. El archivo manifiesto es un archivo JSON que solo sirve para indicarle al browser cómo se va a comportar esa aplicación. Cuando el usuario la abra en un dispositivo, nosotros podemos indicarle que la aplicación se vea en forma de full screen, ¿sí? Podemos indicarle un nombre, podemos indicarle un color, podemos indicarle iconos. Iconos que van a estar asociados a plataformas de Android, a plataformas de iOS. Entonces, veamos. Lo primero que tenemos que hacer es, en nuestro archivo HTML, agregar en el head un atributo, un tag de tipo link, rel manifest y la ubicación de ese archivo JSON. ¿Sí? Si ustedes inspeccionan la barra de navegación de, por ejemplo, de Chrome, vemos que tenemos en la sección de la application una solapita más que se llama manifest. Y en la estructura de manifest se vería algo así, ¿sí? Entonces, veamos un poquito más sobre el manifest. Esto no pasó. Ahí está. Las propiedades principales de un archivo manifest o de este JSON es que tiene un short name, que ese short name es como va a quedar nombrada la aplicación dentro de tu dispositivo móvil. Este nombre es cambiable, o sea, cuando lo agreguemos, lo podemos cambiar ese nombre. Después tenemos un theme color, que podemos para la barra de navegación, si ustedes entran por Chrome, por ejemplo, a ciertos sitios se le cambia el color. Y después tenemos background color, que sirve más que nada para el splash. O sea que cuando nosotros le damos clic a la aplicación, se va a inicializar de esa manera, con ese color, y después toma el control de la aplicación. Las propiedades más importantes del manifest son dos. El display, que esta propiedad admite muchas. En esta imagen tiene la propiedad standalone, que lo que hace es ocultar la URL en la navegación del browser. Entonces, la aplicación va a tener la sensación que toma todo el control o todo el tamaño de la pantalla. La siguiente, o la propiedad también más importante, es start URL. Cuando nosotros abramos, le demos un touch a la aplicación para abrirla, es de este punto que la aplicación empezará a navegar, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un dominio X, podemos especificar que abra a partir de cierto pad, digamos. Y después tenemos un conjunto de iconos que son compatibilidad hacia Android y otras plataformas. También puede ser plataforma de Edge, ¿sí? Entonces, veamos así, rápidamente, unas capturas que hice muy rápido. ¿Cómo agregamos una PWA? Generalmente sale una aplicación, sale una notificación, nosotros le agregamos al home screen y acá vemos las dos opciones, ¿sí? Entonces vemos un iPhone 6 o 7, me estoy suponiendo, y vemos que sale un proyecto base, ¿sí? Un proyecto base, y si yo despliego la aplicación, este es un Android, despliego, me sale en full screen. Hasta ahí el manifest, es como lo más simple o la más fácil, la parte más simple del contenido de PWA. Empecemos a ver qué es el service worker, ¿sí? Que el service worker es el corazón de las PWA. Los service workers son secuencias de comandos, o sea, es código JavaScript que se ejecuta en un hilo separado del hilo browser. O sea, no tiene que ver con el hilo browser, ¿sí? Estoy viendo mi página web, es como si fuera una mini aplicación. La función principal de ella es interceptar requests, ¿sí? Y administrar la caché también. Nosotros vamos a ver un evento que se llama el evento de fetch, que trabaja a forma de proxy. Entonces podemos decir, yo necesito ciertos avatars, pero esos avatars yo ya los tengo disponibles dentro de mi caché de browser. No necesito pedirlo al browser, a internet, disculpen. Entonces, directamente se lo devuelve al usuario desde la caché misma, desde la caché de ese usuario que al menos una vez ingresó antes, ¿sí? Los service workers trabajan a nivel dominio,
significa que solamente pueden trabajar HTTPS. Esto siempre es importante entenderlo porque a veces me han hecho consultas en otros cursos que he dado de PWA de que por qué el localhost me funciona y cuando le subo mi dominio que no es HTTP no funciona. Básicamente porque el Service Worker tiene tanta potencia y tanto control que podamos controlar otros tabs. Entonces, tiene que funcionar sobre HTTPS para que hable en el mismo code del dominio donde está registrado. Entonces, veamos algunas características de los Service Workers. Si instalan, ¿sí? Algo que comentamos recién cuando nombramos PWA, notificaciones push, sincronización en segundo plano, experiencia sin conexión o offline mode, controla solicitudes de red, como dijimos hasta hace un rato, acceso a la API de InDDB, y tenemos una serie importantes de eventos. Entonces, antes que nada, vamos a este sitio que nos permite ver la cantidad de soporte o en qué browser está soportando Service Worker. Actualmente tenemos bastante soporte, ¿sí? Hasta en Safari, ¿sí? Y en Edge. A partir de la versión 17 podemos instalar PWA en Edge, ¿sí? Safari, Samsung Internet, Opera, Chrome y Firefox. ¿Cómo sé que una aplicación tiene PWA o tiene un Service Worker instalado? Básicamente me voy a la barra de inspección, me voy a la sección de Application, en la opción Selección Service Worker y ahí puedo ver un Service Worker andando, ¿sí? Se puede denotar que está en forma verde porque no ha tenido ninguna caída de conexión y está funcionando. Como saben, los Service Workers hasta ahora son archivos JavaScript, ¿sí? Entonces, vamos al primer paso. El primer paso que tenemos que hacer para que funcione nuestro Service Worker es hacer un registro. ¿Qué sería un registro? Nosotros lo que vamos a obtener en un registro es el registro de Service Worker. Lo más importante de esto es registrar a dónde está tu archivo JavaScript, que sería tu Service Worker, ¿sí? Antes que nada podemos hacer una validación si Service Worker pertenece o está dentro de Navigator. Entonces eso nos determina si el browser realmente funcionaría con Service Worker. Y por ende, también nos diría que funcionaría con PWA en la medida que tenga un manifest. Entonces, ya tenemos un Service Worker registrado. ¿Cómo funciona esta mini app, este mini JavaScript? Tiene un ciclo de vida. Este ciclo de vida, ¿sí? Tiene especialmente el primer evento que se ejecuta es el evento install. Si el evento install falla en descargar algún asset, supongamos una imagen, el index HTML, cualquiera entra en un estado de error y ese Service Worker nunca se instalará. Si nosotros podemos descargar todos los assets y los almacenamos en caché, ¿sí? Este almacenamiento en caché es lo que se llama pre-caching. Nosotros tenemos cierto contenido en nuestro servidor, supongamos cualquier servidor, AWS y demás, y nosotros podemos construir nuestro app shell, digamos, el contenido principal de nuestra aplicación, y, digamos, en la medida que se puede descargar y guardar en la caché, eso finalizará la etapa de instalación. Después tenemos una instancia de activación. La instancia de activación, que es un evento, el evento Activate, que lo que hace es, el uso más común es diferir las cachés obsoletas, ¿sí? Nosotros por cada vez que generamos una instalación nueva, vamos a crear una nueva versión de ese caché con nuevos archivos que acabamos de generar en nuestro server, ¿sí? Supongamos que hicimos una nueva publicación, agregamos nuevos artículos, agregamos nuevas funcionalidades a nuestro sitio. En este evento Activate se toma el control. Dependiendo del tipo de estrategia que quieran usar, el Service Worker puede tomar el control automáticamente, ¿sí? Si no, la próxima vez, el usuario cuando abra de vuelta un tab y ingresa en nuestra URL, tomaría el control automáticamente del Service Worker. Luego tenemos un estado de reposo, si se quiere, que básicamente vamos a interactuar con dos eventos. El más usado, este message, es para básicamente comunicarnos entre tabs, ¿sí? En el mismo browser. Supongamos que en un tab hice algo y quiero verlo
en otro tab también eso, ¿sí? Podemos usar el evento message. El evento más importante es el fetch, porque el fetch es lo que decíamos antes, que trabaja en forma de proxy el service worker. ¿Por qué? Porque ante cada request yo puedo decir, no, este contenido que están pidiendo, este usuario ya lo tiene, ya lo almacenó alguna vez en caché, entonces se lo devolvamos. No, pero este lo puedo decir, no, que vaya por network y que cuando lo devuelva me lo guarde en caché para que la próxima vez lo devuelva desde la caché. Entonces, la propuesta un poco que traemos desde Naranja a contarles, nosotros tenemos actualmente 2 sitios en PWA, las sucursales del futuro y naranja.com. Y un poco en conversaciones con Google, lo que nos recomendaron fue usar una librería que ellos proponen, que es Workbox. Esta librería de Workbox lo que hace es simplificar el proceso o el boilerplate que tenemos al escribir un service worker. Básicamente, de forma tradicional, nosotros en el archivo service worker vamos a tener los eventos que comentamos antes. Como dijimos en el evento install, ¿sí? Yo puedo abrir la caché, genero una keyword específica para esa caché llamada precaché. Esto le pueden poner cualquier nombre. Puse precaché porque así se identifica este tipo de caché al contenido que está servido desde un browser, desde un servidor. Y lo que tenemos que hacer es ir agregando todos los contenidos que queremos que sean precachados, ¿sí? Eso va a determinar la estrategia o la forma que ustedes quieren implementar su sitio web, usando, por ejemplo, un modelo de upshell, ¿sí? O simplemente cachando todo y que el usuario tenga muy rápida respuesta. Pero si ustedes se fijan, es medio complicado porque a medida que vayamos sacando un nuevo contenido, vamos a tener que estar agregando acá en este array, ¿sí? Elementos. Entonces, ahí vamos a ver cómo podemos simplificar ese proceso. Y esto es donde la librería Workbox nos ayuda un montonazo. Después tenemos el evento Activate, que lo que dijimos antes era que nos permitía diferir la caché, ¿sí? Si ustedes se fijan, siempre se están usando Promise, ¿sí? Service Worker trabaja con Promise. Y básicamente, en este caso, itero, busca todas las keywords, todos los almacenamientos que tuve anteriormente. Me fijo que no sea la que estoy usando y que empiece con cierto path, por ejemplo, que sea precaché. Y difiero las caché obsoletas. Entonces, veamos un poco esta librería que fue una recomendación de un empleado de Google, Demian Renzoli, que da muchas conferencias de PWA y tuvimos un contacto con él. Workbox, ¿sí? Es una librería de Google que nos permite evitar y nos da un set de herramientas y provee una forma de reducir el boilerplate en la escritura de Service Worker. Imaginen que tienen 3 sitios ABC y todos tienen que manejar diferentes estrategias. Esa estrategia yo quiero que para tal cierta cosa me devuelva la caché. Esa forma y ese código se repiten todos, es lo mismo. Pero ahora los service workers trabajan en nivel dominio, entonces tendrían que hacer los 3 diferentes. Entonces, Workbox tiene varias tools. Hay una específicamente que se llama Workbox CLI, que lo que provee es una configuración automática del pre-caching. ¿Sí? Esto que tenemos en el servidor. Entonces, acá a forma de ejemplo, yo le puse a forma de ejemplo, con expresiones regulares, el contenido que tenemos en el server, supongamos. Entonces, el día de mañana, si tenemos nuevos contenidos, nuevas imágenes, contenido estático y demás, asociado, si la expresión ya engancha, digamos, la expresión regular, automáticamente no tenemos que modificar nada. Con correr el proceso que tenemos para buildear, esto es automático. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene Workbox, que no tenemos que estar generando la precacha a mano o manualmente, es automatizada. Pero ¿cómo sale esto? Básicamente, vamos a crear el archivo Service Worker. El archivo Service Worker lo que le hacemos es un import script, ¿sí? El import script es lo mismo que si tenemos dentro del script del HTML, trae un contenido. Ese contenido viene de Workbox, un CDN,
Y lo más importante acá es la última línea, la línea 4. Precaché and root. Y si se fija, tiene un array vacío. Porque yo no le estoy definiendo nada que tenga en precaché. Luego ejecuto un comando en la consola, puede ser un no, ¿sí? Con ese JavaScript para que me lo ejecute. Y automáticamente me va a generar, a medida que coinciden las expresiones regulares con los archivos que tenemos en el directorio dis o en el directorio donde vi leen, automáticamente me va a agregar un número de revisión y me va a generar toda la precaché. Entonces, la diferencia con la forma clásica de escribir un service worker es mucho más fácil, digamos. Es menos trabajo, no tenemos que estar viendo, difiriendo y tener como un control. Entonces, Workbox nos provee automáticamente el manejo y el versionado de precaché. En relación a esto, el evento install y activate ya no tenemos que configurar más, ya no necesitamos saber más del install y activate. Entonces, lo único que tendremos que pensar es en la estrategia de runtime, ¿sí? Entonces, automáticamente, por último me quedó mencionar que acá tenemos la caché storage. En la caché storage, Workbox crearía Workbox precaché. Nosotros, si se acuerdan, en la slide anterior decía precaché versión 01. Workbox automáticamente también la agrega. Workbox de precaché y guarda todos estos archivos. A veces me supieron preguntar una vuelta, ¿por qué no es un local storage o por qué es una caché storage? Y es muy simple la respuesta. Porque acá voy a almacenar HTML, imágenes, porciones extremadamente grandes. Local storage, lo sumo, puedo almacenar hasta cierta información, también se podría llegar a usar, pero la base es el caché storage que tenga. Veamos la estrategia de runtime. Entonces, con Workbox, la primera parte la tenemos solucionada, el precaché. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos solucionar ciertas cosas y ciertas peticiones que ocurren en runtime? Supongamos que tenemos una página que genera un request. Ese request automáticamente puede tomarlo de la caché en este tipo de estrategia, stay with revalidate, y automáticamente se la envía de browser. Esta estrategia es muy eficiente y lo que hace es en una segunda instancia pedir ese request, por ejemplo, a un CDN o lo que sea, el tipo de contenido, y actualizarme la caché. Entonces, este tipo de estrategia es una caché diferida de un valor. Significa que yo estoy viendo la versión anterior y la próxima vez que haga F5 voy a ver la nueva versión, pero a su vez se va a ir actualizando, es un constante. Por ejemplo, en este caso, Workbox, primero tenemos que definir una expresión regular, un path, hacia donde se hacen esos requests. Supongamos que tenemos un IMG que trae image, avatar, ¿sí? Un atributo, un tag IMG, y usamos este tipo de estrategia. Workbox nos simplifica el proceso también de manejo en runtime. Si ustedes empiezan a trabajar con Service Worker, van a ver que el código es enorme si lo hacen en forma clásica. En cambio, si usan esta misma librería de Google, le va a simplificar bastante la vida. Entonces, este tipo de estrategia en runtime lo que significa es devolver una versión diferida. Después tenemos una estrategia cache first o offline first, que lo que hace esta estrategia es que si yo tengo un contenido ya en la caché, devuélvemelo automáticamente, ¿sí? Y no se entera o no se utilizará la red en absoluto, ¿sí? Supongamos que un usuario, de pronto tenemos, supongamos, no sé, tengamos las fonts, ¿sí? Que no es una buena práctica a nivel performance, dentro del archivo del server, ¿sí? Nosotros podemos decir, usar la caché first, y no le preguntes a un CDN que me traiga esa fuente. Entonces, también podríamos, ¿sí? ¿Qué pasaría en este segundo escenario que puse acá? Este escenario es, yo estoy pidiendo algo que en la caché aún no lo tengo. Entonces, automáticamente hace un fallback, Workbox, y le pide a Internet. Y Internet te lo trae y actualiza la caché, ¿sí? Siempre se actualiza. Y se almacena en la caché, exactamente. Veamos una próxima estrategia, nuevo fix. Es la contraria de la anterior, contraria a cache first. Primero, intentar ir por networks. Si no la tiene o está caído o estamos en modo offline, la trae de cache, ¿sí?
Y luego también tenemos la posibilidad de controlar ciertas URLs, ¿sí? Por ejemplo, en una sección admin que vaya solamente por network y que no utilice ni caché ni nada por una cuestión de seguridad y demás. Siempre las estrategias en runtime van a estar asociadas, como decimos antes, a expresiones regulares de esos requests, ¿sí? Entonces, como que si nosotros no ponemos nada relacionado a ciertos paths en los requests, Workbox no lo va a interceptar. Perdón, caché only, podemos ver el mismo caso de usar algo del pre-caching, digamos, ¿sí? Algo que tengamos en el servidor. Entonces, veamos ahora, ya entendimos, o al menos vimos cómo es la instalación, cómo es la activación, y qué hacemos en runtime cuando tenemos que fetchar cierto contenido. Que se lo devolvemos a la caché, se lo preguntamos a Nervos, si hacemos follow, si la versionamos, ¿sí? Ahora veamos una característica más de PWA, Background Sync. El Background Sync, básicamente, es la actualización en segundo plano. Supongamos que tengamos un request, ese request falla, supongamos yo pongo un tweet, un post en un blog, y estoy en modo offline. La estrategia de Workbox, de Background Sync, es detectar cuando la conexión vuelva, generar ese post, ¿sí? Entonces, Workbox lo que permite es hacer lo mismo. Yo tengo una expresión regular, por ejemplo, tengo algo que empieza con esta URL, users, uso una estrategia tipo network only y uso un plugin para manejar el Background Sync. ¿Por qué esto le comento de Workbox? Porque actualmente el evento sync, va a usar un evento sync, solamente funciona en Chrome. Y Workbox tiene un wrapper ahí para que dé compatibilidad con otras plataformas, por ejemplo, Firefox, Opera, ¿sí? Entonces, también estos plugins permiten manejar cierto tiempo de retención. Supongamos que ese blog que yo acabo de escribir no tenga, si pasa más de una hora, no expire, digamos. El Background Sync crea en IndexedDB una queue. Esa queue se crea de esta manera porque en realidad puede ser que en el contexto que estés trabajando yo puedo generar muchos blogs y que no me tome el último, sino que me vaya sumando y me vaya almacenando una lista de cosas que tengo que postear en algún momento. Y ahora vamos a un tema medio difícil y me costó mucho expresarlo, que son las push notifications. Las push notifications, como ustedes saben, son notificaciones que le llegan al usuario, sea en el browser, sea en el dispositivo. Y básicamente, para tratar de comprender esto, que es muy grande, lo primero que tenemos que saber es que hay un Web Push Protocol. Este Web Protocol lo que hace es una estandarización de la forma de manejar las notificaciones. Cada browser tiene un proveedor de servicios de mensaje. Entonces, supongamos, Chrome tiene Firebase Cloud Message y Firefox tiene otro proveedor, ¿sí? Cada uno maneja un proveedor distinto. Hay que hacer una diferencia en el mundo real de aplicaciones web, que actualmente Safari tiene una forma diferente de manejar las push notifications. No está suscrito totalmente al Web Push Protocol. Entonces, en una implementación real que usted quiere manejar toda la plataforma de Safari para que le lleguen, usarían plataformas que provean eso. Por ejemplo, OpenSignal tiene estas dos bifurcaciones, digamos. La forma estándar, que es compatible con el 90% de los que soportan Service Worker, y ese caso particular de Safari. Entonces, veamos qué más necesitamos saber. Las notificaciones están encriptadas. Siempre vamos a tener notificaciones. Imagínense si un hacker interceptara la suscripción de ese usuario, automáticamente lo podría inyectarle a Firebase Cloudbase, por ejemplo en el caso de Chrome, 1 millón de notificaciones, entonces enviaría un montón de notificaciones a ese cliente. Entonces tiene un mecanismo de llave pública y llave privada. Y vamos a ver, ahí está. Veamos qué es la Notification API. La Notification API, básicamente, cuando usted, no sé si le ha pasado, cuando hablan, por ejemplo, para no nombrar ningún sitio web, una web de noticias, a veces le aparece arriba para pedirles permiso, para recibir notificaciones, ¿sí? Esta API, Notification,
tiene el objetivo de mostrar eso y pedir los permisos. El soporte es bastante amplio, ¿sí? Se pueden ver en Kernel Use, es bastante amplio, demasiado. Y la forma que necesitamos, el primer paso, este código es de un Colab de Google. Lo primero que tenemos que hacer antes de enviar una notificación es pedirle permiso, una autorización que sus usuarios reciban notificaciones. Entonces el primer paso es pedirle permiso. Solamente usamos esta API, notification, así como listo ya, no tenemos que usar el objeto Winu ni nada, notification, request permiso. Y esta promise, cuando se devuelve, cuando va a retornar el resultado. El resultado puede ser que me dieron permiso, que no me lo dieron o default. Entonces, ¿cómo aparece? De esta forma, en un dispositivo de esta manera. No puse capturas de Safari porque, como les dije, trabaja de otra forma. Entonces, ¿qué necesitamos para almacenar esa suscripción? Nosotros tenemos el primer paso, permiso. El segundo paso es almacenar en nuestro servidor esa comunicación con el push service. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos clientes que vienen de Opera, tenemos clientes que vienen de Firefox y tenemos de Chrome. Y no todos tienen el mismo proveedor que le envíe el mensaje. Entonces necesitamos primero almacenarla, esa suscripción. En Chrome pide o necesita una application server key, una llave pública para encriptar el mensaje. Entonces, cuando nosotros, si se fijan, usamos el registro de Service Worker, por eso es importante el registro, usamos Push Manager, que se comunica con el Push Service, es decir, con Firebase Cloud Message en el caso de Chrome, y en el subscribe le enviamos estas dos opciones. La primera opción garantiza que esa imagen, que esa notificación sea coincidente, o sea, que sea visible, digamos. Y la otra propiedad, que le enviamos la clave encriptada, digamos, pública, digamos. Cuando esta promesa se resuelva, vamos a tener una push subscription. Esa push subscription tiene un endpoint, que el endpoint es esto lo que estamos hablando tanto de que en Chrome tiene Firebase Cloud Message y en Opera y demás tienen diferente. Pero ahora, hasta ahí ya tenemos la suscripción. Es como medio difícil entender esta parte de push notification porque son muchos pasos para entenderlo. ¿Cuál es el formato de una suscripción? Básicamente es un endpoint, el que decíamos, y una forma de encriptar. ¿Pero qué hacemos con eso? La guardamos en nuestro servidor para decir, yo creé nuevos blogs o nuevas cosas en mi sitio web y yo ahora quiero avisarle a mis clientes. Para enviarle a esa información a los clientes, una push notification, lo que tenemos que hacer es tomar todas las suscripciones y enviárselas a los clientes con algún mensaje que se generó en estos blogs. Entonces, tenemos que almacenarla. ¿Verdad? Tenemos que almacenarla. ¿Y dónde la almacenamos? En algún servidor nuestro. Para que nosotros, cuando queramos generar alguna campaña o algo, la avisemos. Entonces, el tipo de guardado que hacemos, acá solamente es también de un collab, lo que hace es convertir a un JSON object, ese objeto de push subscription que vimos antes como era, y la almacenamos. ¿Y ahora qué nos hace falta? Hasta ahora no dijimos nada de Service Worker. No planteamos nada de parte de PWA. Ahora es donde entra PWA. Hay un evento que se llama Push, que en este evento lo que hacemos es definir, por ejemplo, que esa notificación tenga, lo podemos definir en el server también este objeto, porque este objeto lo podemos también enviar como parte de este evento en el evento data, en la propiedad data. Podemos definir el patrón de vibración de la notificación, podemos definir un icono, podemos definir un URL que cuando se le haga clic a esa notificación que le llega al dispositivo, abre la aplicación nuestra, abre una página web y demás. Pero hasta ahora no se ve la notificación. La notificación se va a ver cuando hagamos este método, llamemos este método showNotification, con las opciones que tengamos, el título y las opciones que configuramos. Pero entonces, ¿cómo llega el mensaje? El mensaje lo va a enviar el server, digamos. El server, cuando decida publicar esos 5 blogs, va a enviarle a la API, a las diferentes API de Cloud Message, y Cloud Message te va a enviar el mensaje. Entonces, lo vamos a recibir como un evento, ese evento lo parseamos, ¿sí?
y devolvemos este objeto show subscription. Creamos ese objeto o llamamos ese método. Entonces automáticamente nos va a salir un mensajito arriba. ¿Y nuestro server? ¿Qué pasó con nuestro server? ¿Cómo es la configuración? Lo primero que tenemos que usar, la más recomendable es WebPush, que es una librería de Node.js, que básicamente maneja todo el esquema de generación de BIPs. Esto es lo que decíamos, de generar una llave pública y una llave privada. El server va a tener la llave privada para decodificar eso. Entonces, tenemos que indicarle una configuración en donde le especificamos la pública y la privada. ¿Y cómo generamos esos BIPs? Porque a veces parece raro escuchar cómo generar estos hash. La misma librería provee un metodito o un parámetro en la consola, generé BIP key y automáticamente se ven los resultados, no sé si se va a ver de ese lado, genera los hashes. Entonces, ¿qué nos falta? El último paso, como enviamos la notificación. Hasta ahora ya tenemos todo configurado en nuestra aplicación web, pero no sabemos todavía. La misma librería está de Node.js, mediante el método sendNotification, enviamos la suscripción que tiene el endpoint de la plataforma que va a enviar el mensaje y la data que le queremos enviar. Esta data es la que le llega al evento push del service worker. Acá va a recibir la data, ¿sí? Entonces, nosotros le enviamos una data, esta información, y básicamente ya le llega al cliente. ¿Qué pasa si el cliente desinstaló el browser, le entró un virus a la máquina o reinició el formateo y reinició el sistema? Básicamente, podemos capturar ese error, nos informa el Cloud Message y nos va a devolver un código de HTTP de status, un GOM, un 410. Cuando nosotros veamos este tipo de código, significa que nunca se entregó la notificación al cliente. Entonces, podemos eliminar esto de la base de datos, ¿sí? Podemos eliminar esa suscripción. Entonces, la próxima vez vamos a enviarle a los clientes que realmente tengamos y que sean activos. Entonces, vamos a la demo. Vamos a ver un poquito cómo estamos de hora. Ya estamos medio. Y hola, hola. No, está prendido. Bueno. No, está bien. Ahí. Bueno, básicamente yo lo que le quería mostrar. Primero, nosotros como en Naranja, la primera parte fue entender PWA. La segunda parte fue entender métricas relacionadas a performance. Estrategias, por ejemplo, no sé, un patrón de intersección observer, por ejemplo, para diferir en forma lazy loading imagen, para diferir con un observer de font, digamos, para diferir fuentes, que también complica el critical render path, entender un montón de métricas mediante Lighthouse y un montón de buenas prácticas en desarrollo de performance. Entonces, como un primer paso, para ayudar a mejorar la performance de nuestra aplicación, PWA nos viene y hemos notado, por ejemplo, en el caso de sucursal del futuro, una velocidad muy aceptable y una experiencia de navegación. Esta experiencia de navegación es cuando, a mí me preguntaban cuando veíamos estos números al inicio, ¿qué ayudan las PWA? ¿Para qué sirven? Y sí, te ayudan a ahorrar costos, porque vos no tenés que implementar una aplicación nativa. Usar la misma página web. Si tu layout es mobile first, no tenés que hacer nada prácticamente. Sí, como vimos, tienen ciertas funcionalidades, ciertos features que vimos a lo largo de la charla que soportan. Entonces es bastante acercado a una aplicación nativa. Entonces el próximo paso, de alguna manera, sería, que capaz que sea para otra conferencia o para una meetup, hablar de todo cuestiones de performance, ¿sí? Diferir CSS, esto es lazy loading, estrategia de levantado de chunks asíncronos mediante rutas. Eso seguro va a ser para otro. Entonces, básicamente yo lo que le quería mostrar este sitio de PWA Rocks. Básicamente este sitio tiene la forma clásica de escribir el service worker. Tenemos este service worker, el evento add event listener install, y la forma clásica, van definiendo fuente, imágenes, SVG y demás, ¿sí? Esta es la forma clásica. Entonces, con Workbox no tenemos que hacer nada de esto, básicamente. Entonces, veamos, por último, esto es
muy feo, lo armé ayer. Básicamente para mostrar si realmente, no sé si tengo internet, yo puedo enviarle una notificación. ¿Sí? Voy a hacer un request por Postman, generar un puerto y me dice que enviamos a todos, no sé cuántos eran todos, creo que era yo solo, y en algún momento me debería aparecer acá que llegó. Sí, ahí llegó algo. Bueno, en un dispositivo también saldría lo mismo. Llegaría la notificación, le podemos especificar imagen, ustedes cuando abren un dispositivo ven la imagen, una publicación. Entonces, este ejemplo que yo hice tiene un service worker, tiene workbox, ¿sí? Tiene ciertas estrategias de caché ante ciertas URLs, por ejemplo, en debajo de las fonts, ¿sí? Vemos ciertas estrategias, y básicamente la parte de background scene que implementar. Entonces, yo por ejemplo, vamos a un celular, caché first, hago un request, ¿sí? Si yo entro, application, me fijo y busco, creo una caché llamada Joik, ¿sí? Que tiene todos los datos. Ahora, si yo me pongo en forma offline, y esto es lo último que muestro, network, offline, ¿qué pasaría si yo pido request? Fallaría. Pero como lo guardé en el caché, automáticamente me respondió lo mismo. Entonces, esta es la estrategia de caché first, ¿sí? Network sería lo mismo. Yo hago un request, ¿sí? Y automáticamente me debería pedir. Vamos a ver, en este caso, para simular background sync, yo quiero hacer un post. Hago un post, vamos a verlo en consola primero. Falló. No tengo conexión porque estoy desconectado a la red. Vamos a activar. Espero que me lo tome automáticamente. Y debería... lo tenía offline este. Sí. ¿Qué es eso? Ya terminamos. Entonces, automáticamente, cuando vino la conexión, acá falló, ¿sí? El primer request lo ven en rojo, y acá sí lo hizo. ¿Se entiende? Entonces, el background sync, automáticamente, cuando vuelve la conexión, intercepta esa conexión y genera realmente lo que queríamos hacer. Por ejemplo, el caso de blog que veíamos. También vimos el caso de la push notification, cómo le llega en los dispositivos y por una cuestión de tiempo. Si quieren, después se pueden acercar al stand y cualquier consulta que me quieran hacer. También tenemos en el stand, contarles un poco, están chicas de staffing de Naranja. Tenemos algunas oportunidades, ahí las chicas le van a presentar qué oportunidades actuales tenemos. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo en otra mitad, en otra conferencia, y trataremos de ver si me invita o en algún momento Naranja, veremos algunas partes de performance o cómo incrementar. Le muestro, antes que termine, si levanto, le voy a mostrar, ¿dónde está la demo? La había hecho en una función lambda en AWS, una arquitectura de tipo isomórfica, server-side render con client Angular, y automáticamente está bien, tiene 4 iconos y demás. Simplemente WordPress es una aplicación Angular y las métricas son altísimas. Porque, está bien, usa server-side render, me dirían. Básicamente, el ejemplo después lo vamos a publicar para que entren al repo y si quieren publicar y probar en una función lambda que no tiene gasto, tiene 1 millón de requests gratis y bueno, podrían probar con WordPress y jugar un poco. Eso es todo.